El 8 de febrero de 1944, hace 80 años, iniciaron las clases en el Seminario Bíblico de Colombia. ¡Feliz cumpleaños! ...80 años de haber iniciado labores allá en el centro de la ciudad. Y una de las preguntas es, ¿cuál es la personalidad del Seminario Bíblico de Colombia? Esa que se nos legó en la historia. Esta mañana quiero invitarles a deleitarse en el poema del Salmo 48, que va a ser como la base para nuestra reflexión. Salmo 48. Vamos a leerlo y miren la belleza de este salmo. Dice así: grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Hermosa provincia, el gozo de toda la tierra es el monte Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. En las fortificaciones de Sión, Dios se ha dado a conocer como refugio. Hubo reyes que unieron sus fuerzas y que juntos avanzaron contra la ciudad. Y viéndola ellos así, se maravillaron, se turbaron, se apresuraron a huir. Les tomó allí temblor, dolor como de mujer que da a luz. Con viento solano destruiste las naves de Tarsis. Como lo oímos, así lo hemos visto, en la ciudad de Jehová de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, la afirmará Dios para siempre. Nos acordamos de tu misericordia, oh Dios, en medio de tu templo, conforme a tu nombre, oh Dios. Así es tu loor hasta los fines de la tierra. De justicia está llena tu diestra. Se alegrará el monte de Sión. Se gozarán las hijas de Judá por tus juicios. Andad alrededor de Sión y rodeadla. Contad sus torres. Considerad atentamente sus murallas y mirad sus fortificaciones para que lo contéis a las generaciones venideras. Y miren este verso como termina. Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Precioso, ¿cierto? Este salmo nos reafirma que Dios es el que da sentido e identidad a nuestra comunidad. Los sociólogos han dicho que cada ciudad tiene su propia personalidad, tiene su carácter, tiene su propia naturaleza, sus propias particularidades. Cada ciudad tiene su personalidad. Nos decía Jorge Atienza en una de sus charlas que las ciudades tienen aromas. Ustedes llegan a una ciudad y huelen, y las ciudades tienen su propio olor. No sé si a ustedes les ha quedado impregnado el olor el olor agradable de ciertas ciudades, ¿cierto? No sé si ustedes en Bogotá en la madrugada ustedes se levantan y respiran un aire grueso, profundo, rico. Las ciudades tienen sus sonidos especiales. Tienen sus sensaciones únicas, tienen sus propios sabores. ¿No se han dado cuenta que el agua de Medellín sabe diferente a la de su tierra? Sabe diferente. Tenemos sabores y texturas diferentes. En las ciudades el sol brilla diferente. La luna sale diferente. Y esta combinación de factores hacen las características distintivas de los pueblos. Es lo que llamamos idiosincrasia. Los rasgos, los temperamentos, el carácter distintivo de esta comunidad. Y la pregunta es, ¿cuál es la idiosincrasia del Seminario Bíblico de Colombia? ¿Cuál es la idiosincrasia de Colombia? Hay un académico manizaleño, Mauricio García Villegas, abogado, politólogo,
Y escribió ahorita, hace poco, un libro, El país de las emociones tristes. Para tristeza, el libro dice que Colombia es un país inclinado a las emociones tristes. Emociones tristes como el odio, la venganza, la envidia, la vergüenza, la culpa, el resentimiento, el miedo. Y eso lo hace un país propenso a la violencia, al escalonamiento de las pasiones. Y remata él describiendo con estas palabras: como consecuencia de ello, hemos tenido demasiados conflictos que se habían podido resolver, pero que terminaron en guerras. Demasiados proyectos necesarios que se habrían podido llevar a cabo, pero que acabaron extraviados en las disputas de facciones. Demasiados consensos que se rompieron por nimiedades. Demasiadas buenas leyes que se enredaron en el proceso de implementación. Él dice, en síntesis, demasiadas buenas ideas estropeadas por las malas emociones. Impresionante lo que describe García Villegas de nuestra idiosincrasia colombiana. En contraste con esta descripción, el Salmo 48 habla de que esta ciudad de la que está hablando tiene un aroma a santidad. Esta ciudad de la que está hablando es difusora de gozo, pero no de cualquier gozo, de un gozo que contagia a los demás. Es la ciudad de nuestro Dios, es su monte santo, es hermosa provincia, el gozo de toda la tierra, el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Y esto es una ciudad, esta descripción no es en lo que hace la ciudad, sino en lo que es la ciudad del gran rey. Tiene su propia fragancia, ya uno la puede oler. Produce gozo en esencia. Pero esto que produce, dice el salmista, no es por sí misma, no es difusora de ella en sí misma. Esto lo hace porque Dios habita en medio de ella. Es un lugar santo y aquí la santidad significa presencia de Dios. Las cosas son santas porque allí está la presencia de Dios. Y esto lo vemos a la luz de las Escrituras. La tierra es santa, las ciudades son santas, las fiestas son santas, las cosas son santas, porque Dios las santifica con su presencia. Entonces lo ordinario, lo común, lo sencillo, lo pequeño, se santifica cuando la presencia de Dios desciende. Y la santidad de Dios se mantiene mientras su presencia está en medio de ellos. En este caso, Jerusalén no fue santa cuando era el refugio de los jebuseos. Jerusalén fue santa cuando el Dios de Israel habitó en la ciudad de Jerusalén. ¿Se acuerdan la promesa de Ezequiel capítulo 2, versículos 4 y 5 para el seminario? Sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganados en medio de ella. Y yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego alrededor, y para gloria estaré en medio de ellas. Dios santifica las cosas. Ustedes se han puesto a pensar en este campus, en la historia de este campus. Les voy a contar un poquito de historia. Dice Ignacio Guevara en su librito, hablando de las convenciones de la vida victoriosa que se realizaban aquí en los años 50, que cuando se reunía la iglesia evangélica en estos prados, la gloria del Señor descendía sobre los prados del seminario bíblico. Dice Ignacio Guevara que nosotros pisamos tierra santa porque Dios hacía presencia en esta tierra. Cuando vienen los pares académicos, o ayer una visita, lo primero que dicen, uy, aquí se respira una paz, una tranquilidad en medio de esta ciudad tan congestionada,
y agitada, la presencia de Dios debe hacer la diferencia en la santificación de este lugar. Lo otro que dice el Salmo en el versículo 3 es que Dios mismo está presente en las fortificaciones de Judá. Y la invitación en todos estos versículos es: recorran la ciudad, recorran cada rincón de la ciudad, hagan procesión y amen lo que el Señor les ha dado. Y las pone a recorrer las torres, las murallas, los rincones de la ciudad, porque en esos lugares ellos podían ver la presencia de Dios. Estas sencillas murallas, estas sencillas fortalezas eran la protección frente a los ejércitos enemigos. De tal manera que el Salmo dice, tenían que huir, y de forma poética habla cómo tenían que huir. Entonces, la pregunta, ¿eran las torres invictas de Jerusalén la gran fortaleza? ¿Era la gran fortaleza de toda la región? ¿O eran sencillas torres, sencillas fortalezas, que la presencia de Dios las hacía poderosas para su defensa? Y yo creo que el recorrido en procesión no era tanto para mirar la gloria de Jerusalén, sino para decir, aún con esas murallas, el Señor los protegió de poderosos ejércitos invasores. Porque no son las murallas, es la presencia de Dios en medio de ustedes lo que hace la diferencia. No eran las torres invictas, era el Dios que hacía temblar a los enemigos. Recordamos el seminario, podría ser una invitación. Y miremos cómo se ha manifestado la presencia de Dios. Yo llegué hace 33 años al Seminario Bíblico de Colombia. Y entré por una puertica que había aquí al lado de la capilla que está, y habían barreras en matas, en barreras de árboles allí, y habían unos eucaliptos gigantes allí, en manantiales grandes. Y uno entraba y lo primero que sentía era el aroma de los eucaliptos. Todas las mañanas nos levantamos los solteros que vivíamos ahí y sentíamos el aroma que entraba por nuestras ventanas. Ese era el recuerdo. Yo recuerdo la primera convocación. Todavía la recuerdo el canto que cantaron en la primera convocación. Y eran costeños cantando el canto y nos hicieron alegrar tanto. Recuerdo los tiempos de oración que teníamos en los pabellones y en cada lugar, en las rocas. Recuerdo de manera especial una visita del Señor en la oficina de uno de los profesores, Javier Bockel, un chinito allí sin visión de futuro, con muchas preguntas en cuanto al llamado, y viene una palabra del Señor y aclara el llamado y confirma que Él no se equivoca cuando lo llama a uno. Esos son los recuerdos en el Seminario Bíblico de Colombia. ¿No es maravilloso recorrer el plantel? La vida agitada a veces nos hace entrar y no nos damos cuenta de... ¿Ustedes se dan cuenta que hay vitrales nuevos? ¿Cómo era lo viejo? Ya se les olvidó. A veces nos parece este seminario tan modesto. Y envidiamos otras instituciones universitarias de la ciudad. A veces nos parece este seminario tan desprotegido. Miren las murallas que tenemos que nos protegen. Sin embargo, es precioso. Porque en medio de nosotros se manifiesta la presencia de Dios. Dios siempre nos ha protegido aquí. En el tiempo de la violencia más grande, con estas murallas que tenía, Dios nos protegió, guardó este seminario, nos proveyó. Recorran las ciudades, recorran el seminario y denle gloria a Dios, porque aún en esto modesto, la gloria de Dios se manifiesta, porque plugó a Dios manifestarse en este lugar.
Y el último versículo, el que leí, Él nos guiará más allá de la muerte. Creo que nos lleva a este contexto de celebración de 80 años. Los que fuimos creados con los catecismos, el catecismo de Heidelberg, le hace la pregunta, ¿cuál es tu único consuelo tanto en la vida como en la muerte? A ver, teólogos, ¿cómo responden? Dice así el catecismo, que yo con cuerpo y alma, tanto en la vida como en la muerte, no me pertenezco a mí mismo, sino a mi fiel Salvador Jesucristo, quien me libró del poder del diablo, satisfaciendo eternamente con su preciosa sangre por todos mis pecados, y me guarda de tal manera que sin su voluntad, sin la voluntad de mi Padre Celestial, ni un solo cabello de mi cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. Por eso también me asegura, por su Espíritu Santo, la vida eterna y me hace pronto y aparejado para vivir en adelante según su santa voluntad. ¿Recuerdan el eco de las palabras de Pablo? Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. ¿No nos da esto algo de satisfacción? No sabemos qué nos depara el futuro. No sabemos si vienen cosas buenas, si vienen cosas malas, pero lo que sí conocemos y estamos seguros es que el quien está a nuestro lado es un Dios fiel. Él sí conoce el futuro, Él sí conoce el pasado, Él no está sujeto a las limitaciones del tiempo, Él es el Dios del más allá y del más acá, o como decían nuestros papás, del allende y del aquende. Él es Señor. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hay un error que yo cometo mucho y que es pecado más que error, y más como historiador, que siempre me lleva a mirar el pasado y agradecer a Dios por el pasado. Y eso es muy bueno. Pero muchas veces me embarga la duda cuando tengo que enfrentarme al futuro. Porque desconfío de ese mismo Dios que fue fiel en el pasado. Nuestra mente es tan olvidadiza de lo que Dios hizo en el pasado que cuando nos enfrentamos a situaciones de crisis, desconfiamos del Dios fiel que nos dio la mano y nos sacó de los momentos de crisis. Y somos tan pesimistas, como dice García Villegas, que tendemos a ver solo nubarrones en nuestra vida. Y no nos percatamos que Dios está al control aún de los nubarrones. Y muchas veces perdemos la expectativa y el anhelo de decir, Señor, ¿qué tienes para mí hoy? ¿Qué nuevas cosas tienes para mí hoy? Dios está presente en nuestra vida porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún después de la muerte. Algunas invitaciones para concluir. En este contexto de celebración de 80 años. Y usted dice, pero que se está regañando y no felicitándonos porque estamos cumpliendo 80 años. Porque es importante hacernos las preguntas o preguntas como esta. ¿Cómo estamos? ¿Cómo nos están viendo los de afuera? Si somos la comunidad del gozo, si somos la comunidad de la esperanza, pero esto de ser gozo de toda la tierra no es simplemente una declaración teológica bien articulada y un discurso. Esto tiene que ver con mi vida cotidiana, con el hacer contracultura. Debemos evaluar, o más, somos retados como cristianos a encarnar las emociones del gozo y no las emociones tristes que nos plantea Mauricio García Villegas. Y esto se
tiene que evidenciar en nuestro diario vivir. Se tiene que vivenciar en el pabellón de solteros y solteras. Se tiene que evidenciar en las torres, en las casas de Villaflora, en los apartamentos de Paraninfo, en los juegos en el Paraninfo, en las clases. ¿Se han preguntado, será que no quiero vivir en el seminario porque no soporto el ambiente que generan mis compañeros? O peor aún, me tengo que ir del seminario porque no me soportan a mí mis compañeros. ¿Será que no quiero trabajar en la institución porque no soporto a mi jefe, al rector? ¿O porque aún mi jefe no me soporta a mí y quiere que yo me vaya? Somos el país de las emociones tristes. ¿Será que no quieren venir a estudiar al seminario porque no quieren ser como los que estudian aquí en el seminario? ¿O porque los que enseñan aquí en el seminario? ¿O por los que trabajan aquí en el seminario? Y si vamos a algo mucho más triste, ¿será que no quiero ir a mi casa porque no me soportan en mi casa? ¿O porque no soporto el ambiente de emociones tristes y de conflicto que hay en mi casa? Allí se evidencia la contracultura. ¿Cómo me recuerdan mis compañeros? Me recuerdan por una persona que imparte gozo, que difunde de sí misma fragancia a santidad, como la ciudad del gran rey y su monte santo. Y me gusta como dice esta traducción que voy a leer, pues así es Dios. Eso quiere decir que nos ven los de afuera como somos nosotros y así ven a Dios. Porque Dios se refleja en la ciudad, en el monte santo. Ahora, la esperanza es que Dios te puede tomar a ti y me puede tomar a mí con toda nuestra fragilidad, con toda nuestra pecaminosidad y hacernos partícipes de su santidad. Porque santa es la persona que está llena de la presencia del Espíritu Santo. Y si el Espíritu Santo está en mí, yo honro al que está allá, porque es lleno del Espíritu Santo. Esa es la primera invitación. Parece regaño, pero no es. Es muy, muy peligroso si jugamos este fuego de las emociones tristes dentro de una comunidad cristiana. La otra invitación, que es más alegre, es a recorrer todo el lugar, cada rincón. Yo no sé si ustedes le dan gracias al Señor por las flores que están ahí. Y uno dice, uy Señor, qué regalo me diste esta mañana. Yo no sé si se dan cuenta por la frescura que viene de la montaña y uno viene subiendo aquí del Éxito y empieza a sentir frescura cuando va a llegar al Seminario Bíblico de Colombia. Eso es parte de recorrer lo que el Señor nos ha dado. Recorran para que se les pegue, para que se nos fije en la mente que el Señor nos ha permitido vivir aquí o venir aquí. Que este es un regalo de Dios para esta etapa de su vida. Le plació tenernos en los 80 años del Seminario Bíblico de Colombia. Para que valoremos el regalo que Él nos ha dado. Y algún día daremos testimonio a nuestros hijos de que en este pequeño lugar se manifestó la gloria de Dios. Que en este pequeño lugar el Señor confirmó el llamado al ministerio. Que este fue un espacio de encuentro con el Señor. Recorran el lugar y miren la grandeza de Dios. Y la tercera invitación es una invitación a concebir en una nueva dimensión el llamado que el Señor nos ha hecho. Que lo que estamos viviendo no se limita por el ahora, sino que veamos esta realidad de nuestro ministerio no a la luz de lo finito, sino a la luz de lo trascendente y de lo eterno. Porque cuando nos vemos desde esta perspectiva, nuestros ministerios cobran un nuevo sentido.
Ya no es una simple carrera universitaria. Ya no hacemos las cosas por obligación, las hacemos por deleite. Ya no es la sensación de que estamos perdiendo el tiempo. Ya las amenazas de intimidación no son las que nos marcan, sino son una oportunidad de ver la gloria victoriosa del Señor. Entonces, esto que estamos viviendo tiene que ver con la eternidad, del privilegio de haber sido invitados por el Señor a unirnos a su misión. Eso es un privilegio. No estamos aquí porque le estamos haciendo un favor al Señor. Estamos aquí porque al Señor le plació honrarnos para el ministerio que nos ha encomendado. Porque en la vida como en la muerte pertenecemos a Dios, a quien solo adoramos y servimos, y Él mismo nos guiará hasta la eternidad. Con esto celebremos el aniversario.